Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de variables instrumentales e endogeneidad como parte de nuestro curso de econometría y stata, ¿no? Que está siendo compartido a través de YouTube. Espero que les sea de mucha utilidad y también, por favor, si no se han suscrito al canal, les agradecería mucho que lo hagan porque de esta manera también estarían contribuyendo conmigo y al mismo tiempo también podrán enterarse de novedades. Entonces recuerden que también los materiales de la clase que vamos a utilizar el día de hoy, tanto de las diapositivas como de las bases de datos y el do file, se encuentran en la descripción del video. Entonces, en el video previo habíamos revisado la teoría de endogeneidad y el uso de variables instrumentales para poder eliminar los problemas de sesgo, de estimación sesgada y de inconsistencia en los estimadores de MCO, cuando existe endogeneidad de las variables explicativas. ¿Mm? Ahora vamos a aplicar un ejemplo práctico en el que vamos a analizar una variable explicativa que sufre de endogeneidad. El problema es el siguiente. Es un problema bastante común cuando nosotros queremos analizar los determinantes o variables relacionadas a, por ejemplo, variables como el salario, ¿no? En esta ocasión buscamos evaluar el impacto de los años de escolaridad y otras variables exógenas sobre los salarios de un individuo, ¿no? Donde la variable dependiente es el logaritmo del salario de un individuo que depende de los años de educación, la edad del individuo, así como la raza, ¿no? Entonces, edad y raza son variables netamente exógenas, pero educación, como ya habíamos discutido anteriormente, es una variable explicativa en este caso, pero que sufre del problema de endogeneidad, es decir, que está relacionada al error. Además, no es complicado darse cuenta que la educación depende de otros factores, ¿no? Como por ejemplo el ingreso de la familia, el nivel educativo de los padres, entre otros. Además, tener en cuenta que también esta variable educación influye sobre los salarios, pero al mismo tiempo los salarios también pueden influir sobre la educación, ¿no? Por ejemplo, si es que yo tengo mayor salario, podré seguir invirtiendo en mi nivel educativo. Entonces se genera también un problema de doble causalidad. En ese sentido, hará falta encontrar una variable instrumental independiente y relevante, que son las condiciones necesarias para una variable instrumental, para esta variable de educación o también llamada escolaridad. Y además, también como hemos visto teóricamente, esta variable instrumental que encontremos, que vamos a llamar z por el momento, solamente debe afectar a los salarios a través de su efecto sobre la escolaridad, más no directamente. Entonces, z y salarios. Z por ahora no es parte del modelo y Z tiene que afectar a los salarios a través solamente de la escolaridad. Es decir, Z afectará a la escolaridad afectará a los salarios. Esto está bien, pero Z no debe afectar directamente a los salarios, ¿no? Esto no debe suceder. Entonces pensemos en qué variable podría afectar a la escolaridad y también a los salarios, pero que no afecte a los salarios directamente, ¿no? Eso tiene que ver con la independencia. Mientras que esto, el primer paso de que Z esté correlacionado con la escolaridad, tiene que ver con la relevancia, como ustedes saben, ¿no? Esto de acá se asocia a la
relevancia. ¿Ok? Entonces tenemos relevancia e independencia. Pensemos, un instrumento válido podría ser la presencia de una escuela en la comunidad villa, o no, en el pueblo donde vive esta persona, ¿no? Entonces digamos que z es una variable dummy que toma el valor 0 o 1. 1 en el caso de que sí hay una escuela donde yo vivo o cuando yo era pequeño, y 0 en otro caso, ¿no? Es decir, cuando no hay. Y esto obviamente afectará a la escolaridad. ¿Cómo así? Pues imagínense que pues en el barrio, en el pueblo en el que yo nací, no hay escuela y que tuviese que irme a otro centro poblado para poder recibir educación. Entonces es poco probable que yo vaya a la escuela todos los días o que continúe estudiando hasta nivel secundaria, ¿no? Porque dificulta. Entonces, obviamente, el hecho de que haya o no haya escuela sí va a afectar a mi escolaridad. Entonces, podría ser una variable instrumental bastante interesante, ¿no? Porque si sí hay escuela, entonces puedo estudiar más fácilmente y puedo terminar mi primaria, puedo terminar mi secundaria. E incluso si hay institutos o universidades cerca de mí también, ¿no? Pero además hay que tener en cuenta que la presencia de la escuela por sí misma, o sea, el solo hecho de que haya escuela, no garantiza el incremento de la escolaridad, pero sí le incrementa la probabilidad de asistir a clases, obviamente, ¿no? O sea, la relación es directa, pero no perfecta, ¿no? Comparado a un estudiante que vive en otra comunidad y debe invertir mayor tiempo y dinero transportándose a la escuela. Vamos a evaluar las condiciones. La independencia, la presencia de la escuela no está asociada directamente con los salarios, ¿no? Porque el hecho de que sí haya escuela en el lugar donde yo crecí, pues nada tiene que ver con que yo tenga mayor salario, ¿no? Pues imagínate, si yo digo, pues yo nací en un pueblo donde hay escuela, y eso no necesariamente implica que yo en el futuro voy a tener mayor salario, ¿no? Entonces, por eso no hay una relación directa entre este instrumento y el incremento del salario. Pero sí hay una relación indirecta, ¿no? Si hay escuela, entonces la probabilidad de que yo tenga más educación se incrementa. Entonces, si hay probabilidad de que yo tenga más educación, voy a tener más años de escolaridad y por lo tanto mi salario puede incrementarse. Entonces se cumple la independencia. Y la relevancia es que la presencia de la escuela afecta a la probabilidad de incrementar los años de escolaridad, ¿no? O sea, esta primera parte. En ese sentido, la independencia significa que la covarianza entre el instrumento Z que hemos definido y el error es cero, puesto que no hay una relación directa entre el hecho de haber escuela y el salario. Y la relevancia implicará que la covarianza de Z con la escolaridad sea distinta de cero, ¿no? En este caso específicamente positiva. Listo. Entonces, una vez que ya hemos entendido el modelo, vamos a plantearlo. Vamos a plantearlo y vamos a estimarlo también en Stata, a ver qué resultados interesantes obtenemos. Mm, Entonces, el modelo MCO, como habíamos dicho, era el logaritmo del salario que depende de educación, edad y raza. Este tipo de regresión se llama regresión en log nivel, en el que la variable dependiente está explicada, perdón, está en logaritmos y depende de una variable en niveles, es decir, una variable en unidades normales, sin sacarle el logaritmo, ¿no? Por decirlo de una manera más sencilla. Y recordarán que esto se interpreta de la siguiente manera, ¿no?
Si nosotros cambiamos X, en este caso la educación, en una unidad, nosotros esperaríamos que nuestra variable Y se incremente, o mejor dicho, cambie en 100 por beta 1%, ¿no? Es decir, esto cambia una unidad y el cambio en X se verá en 100 por beta 1%. Esa es la manera de interpretar los resultados de una regresión log-nivel. Ok, entonces ahora sí es hora de proceder a Stata. ¿Mm? Entonces vamos a nuestro Stata, abrimos el do file que nosotros tenemos, ¿no? Y vamos a utilizar la base de datos llamada cart, que se encuentra en los materiales que nosotros eh, hemos compartido. Muy bien, entonces procedemos a usar nuestro do file llamado minicurso stata sesión 3, endogeneidad. Cambiamos la ruta aquí por la carpeta en la que tenemos la información, en este caso la base de datos cart, que es la que vamos a utilizar. Entonces corremos esto, listo, ya cargó Stata ya reconoció la ruta en la cual estamos trabajando. Entonces vamos a ver de qué se trata esta base de datos. Perdón, a ver un momento. Y ahora sí. Vamos a describir, ¿no? Tiene cuántas variables hay acá, hay 34. Vamos a hacer una descripción y un summary rápido, ¿no? Tenemos diferentes variables, por ejemplo, un ID, que es un identificador de la persona, el nivel educativo, la edad, eh, y otras variables que por ahora no vamos a utilizar, ¿no? También tenemos el salario en logaritmo, la raza, entre otros, ¿no? Pero muy bien, entonces primero vamos a ver cómo se relaciona el logaritmo y los años de educación, ¿no? La variable del logaritmo del salario es LWage y la de años de educación es EDUC. Entonces simplemente hacemos un gráfico scatter con una línea de ajuste lineal, ¿no? Y procedemos a guardar el gráfico también. Vamos a ver cuál es la relación. Y vemos que a medida que incrementan los años de escolaridad, el logaritmo del salario pues, es mayor y el ajuste es creciente, ¿no? Como podríamos esperarlo normalmente. Más educación, mayor promedio, mayor salario en promedio. Ok, primero, como una exploración de los problemas que genera MCO, vamos a estimar el modelo mediante MCO, ¿no? Omitiendo que existe un problema de endogeneidad. Entonces estimamos el modelo, ustedes ya saben, simplemente corremos con reg en la variable dependiente y las variables explicativas, ¿no? En este caso black es la variable de raza que vale 1 si la persona es negra y 0 en otro caso, ¿no? Es una proxy de raza. Entonces si corremos el modelo nosotros, vamos a obtener este resultado que lo podemos ver en la diapositiva, ¿no? Entonces estos son los betas, como ya sabemos. Estos van a ser nuestros betas. Podríamos, llamar el educ, este es el beta 1, este es el beta 2, este es el beta 3 y este es el beta 0, ¿no? Correspondiente a este modelo de acá. Entonces vemos que precisamente la educación tiene una relación positiva con los salarios, ¿no? Entonces, ¿cómo lo interpretaríamos? Entonces, si yo incremento en 1 la educación, o sea, los años de educación, entonces el salario se va a incrementar en 100 por beta 1%. Entonces, en este caso, beta 1 es 0.42.
y el resultado es 4,2%. El salario se incrementaría en 4,2%. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Pero hemos visto que MCO, cuando una variable es endógena, en este caso la educación, va a tener algunos problemas, ¿no? El problema va a ser que hay sesgo, los betas de MCO son sesgados, y también va a haber el problema de inconsistencia. Ahora, ustedes me dirán, pero Stata me ha obtenido los betas sin problema. ¿Cómo yo sé si hay endogeneidad a simple vista? Bueno, también es un tema de qué, de cuánto ustedes vayan dominando las problemáticas que existen en las bases de datos y en las variables sobre todo, ¿no? Eh, y eso pues simplemente lo aprendemos con la experiencia, con el conocimiento, ¿no? Nosotros con nuestros estudios previos de economía sabemos que la educación es una variable muy endógena, entonces no hace falta que yo haga alguna prueba o algo parecido que eh, para determinar que esto sea endógeno, ¿no? Entonces, el Stata no te lo va a decir, pero tú ya debes de saberlo. Entonces, si bien hemos obtenido un beta de 0,042 para EDUC, que es el que más nos interesa por ahora, vamos a ver si realmente es una estimación adecuada, ¿no? Entonces, además del conocimiento que ustedes ya tienen sobre, eh, teóricamente, hay un test que nos va a permitir analizar si la covarianza de esta variable que yo estoy pensando que es endógena con el error es cero o no, ¿no? Entonces la hipótesis nula es esta. La hipótesis nula es obviamente la exogeneidad, ¿no? De que esa variable no se relaciona con el error. Y como se imaginarán, la hipótesis nula, perdón, la hipótesis alternativa es que sí hay endogeneidad, ¿no? Es decir, que la correlación entre ellos es diferente de cero. Para ello simplemente utilizo el comando stack, pongo stack endog seguido del nombre de la variable, ¿no? Entonces, eh, esto lo hago también en Stata, lo puedo hacer en Stata. Voy a correr, perdón, tengo que correr todo junto para que pueda hacer... Uy, a ver, no sé por qué no sale el resultado. Bueno, debería salir algo como esto, ¿no? Luego de correr el modelo debería obtener algo como esto. O sea, de repente hay un pequeño problema en el stat ahorita, pero debería salir esto. ¿Y cómo interpreto este resultado? Es bastante sencillo, solamente veo acá el p-value, ¿no? Son p-values que son muy pequeños. Acuérdense que los p-value pequeños me dicen que rechace la hipótesis. Entonces rechazo la hipótesis nula de exogeneidad y por lo tanto hay endogeneidad y necesito utilizar variables instrumentales. ¿Cómo utilizo variables instrumentales? Vamos a utilizar el instrumento de cercanía a una escuela o instituto, que en este caso es la variable near4, que significa Near Year College, que es una variable dummy que me va a decir si en cuando la persona era joven o niño existía una escuela cerca, ¿no? Entonces es una dummy que vale 1 cuando sí hay una escuela cerca y 0 cuando no. Entonces, este es nuestro z. Este es el z que estamos hablando, ¿no? Tengan en cuenta que
que bueno, acá en esta base de datos será fácil obtener el z, pero no necesariamente siempre lo es, ¿no? Siempre vamos a necesitar hacer mucha investigación y buscar diferentes fuentes para poder encontrar una variable instrumental adecuada. Entonces, una vez que hemos identificado nuestra variable instrumental, aplicamos el comando ivregress2sls. La variable dependiente, entre paréntesis, vas a poner la variable endógena, que es explicativa, y la vas a poner igual al z, o sea, a la variable instrumental. En este caso, nearc c4. Y luego, bueno, acá lo pueden ver. Y luego las otras variables explicativas, que en este caso sería como la x2 y la x3, ¿no? Entonces, esta es la sintaxis para correr el modelo de variables instrumentales. Podemos hacerlo en stata también. Aquí está, tal cual. Y vamos a guardar los estimados con estimates store con el nombre modelo BI de variables instrumentales, ¿no? Acá habíamos guardado el de MCO, ahora vamos a guardar los estimados de BI. Corremos todo y obtenemos este pantallazo, que acá lo he puesto nuevamente. Entonces, estos son los betas de variables instrumentales, ¿sí? Mientras que estos que estaban acá, estos serán los betas de MCO, ¿no? El beta 1 de MCO era 0.042. Lo voy a apuntar acá. Beta 1 de MCO era igual a 0.042. Mientras que el beta 1 de variables instrumentales es igual a 0.173. ¿De acuerdo? Entonces vemos que evidentemente son distintos, ¿no? Entonces el beta MCO era menor que el beta de variables instrumentales. Entonces el beta MCO presentaba un sesgo hacia abajo, o sea, estaba subestimando el efecto de la educación. En este caso, la interpretación con el beta de variables instrumentales sería: un año más de educación me va a llevar a un incremento de más 100 por el beta, que en este caso es 17, perdón, 0.1773% en salarios, ¿no? Es decir, un incremento de 17.3%, que es mucho más que el 4.2 que me estaba diciendo el de MCO. Además, el pantallazo también te va a decir que la variable instrumentada, es decir, la endógena, era educ, y los instrumentos, bueno, son nearc4, que es tu z, y además x1 y x2, que también siempre se incluyen, ¿no? Como hemos visto en la clase teórica. Pero aquí el nuevo es el z, ¿no? El nearc4. Ok, esa es la estimación de variables instrumentales, pero también recordarán que habíamos visto la estimación en dos etapas. Lo podemos también replicar en Stata para que se pueda entender un poco mejor. Entonces, veamos. Recuerdan que en la estimación de dos etapas, primero agarraba la endógena, la explicativa endógena, que en este caso era educ, ¿no? Educ, y la voy a poner como función de el z y de las otras explicativas que son exógenas.
¿no? Entonces esa es la etapa uno. Voy a poner educ en función del z y de las otras explicativas. En este caso x1, x2, age y black. Y entonces esto lo corro solamente por MCO y voy a buscar obtener un estimado de educ, que lo voy a llamar educ sombrero, ¿no? Entonces, como dice acá en el texto, voy a obtener este estimado educ sombrero y simplemente corro la regresión, ¿no? Educ versus el instrumento y las otras dos. Entonces, en este caso, estos van a ser los alfa, ¿no? Este es el alfa 1, el alfa 2, el alfa 3 y el alfa 0 de esta ecuación. Ok. Entonces acá lo que más me interesa es saber si este instrumento se relaciona con educ para ver si existe esto que habíamos dicho, ¿no? De Z se relaciona con el X endógeno, en este caso el X1 que es educ. Esto debería ser diferente de 0 para que sea relevante y por lo tanto no tan débil, ¿no? Y entonces eso podemos analizarlo viendo el coeficiente que lo acompaña, si es significativo o no. Entonces vamos a ver, miren, el coeficiente que lo acompaña alfa 1 es este. Y de acuerdo al p-value, no rechazo la hipótesis nula de que ese alfa 1 sea 0. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta de si es débil ese instrumento es no. ¿Sí? La respuesta es no. El instrumento no es débil porque sí ahí tiene una relación significativa con educación. Entonces, primera etapa pasada, ¿no? Ahora vamos a estimar este educ, ¿no? Vamos a ver mejor dicho, la predicción de educ. Eso lo hacemos, pues, como les decía, ¿no? La primera etapa es correr reg eh, educ con las otras variables y luego vamos a guardar el valor del predicho educ, que sería el educ sombrero, ¿no? Le vamos a llamar educ est, que significa educ estimado. Para ello utilizamos el comando predict, ¿no? Se aplica luego de la regresión. Hago la regresión y le digo a esta predíceme el educ y ponle el nombre educExt. Y este xb es solamente la función para que me muestre la predicción lineal. Entonces se va a crear la variable educExt, que va a ser la estimación de educ. Y precisamente aquí está, ¿ven? Linear Prediction. En la segunda etapa, ¿qué pasaba? En la segunda etapa tenía que agarrar el educ y ponerlo en la ecuación original, ¿no? En vez de el educ original, poner el educ estimado y correr la regresión como ya la había conocido, ¿no? Entonces agarro reg lwage, pero en vez de educ, ahora voy a utilizar el educ estimado y x1 y x2 sin mayor problema lo sigo, perdón, x2 y x3 sin mayor problema lo sigo colocando tal cual, ¿no? Entonces, ese es el cambio en la segunda etapa. Y estos van a ser mis betas de mínimos cuadrados en dos etapas. Y miren, es igualito al beta 1 de variables instrumentales. Y los demás igual, ¿no? O sea, los betas de variables instrumentales coinciden con los betas de mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Sí? Entonces no hay mayor problema, al final las estimaciones son las mismas, solamente que son métodos alternativos de obtener esos estimadores que no son sesgados ni inconsistentes, ¿no? Entonces, esta es la solución al problema de endogeneidad, ¿no? Aquí está la estimación, ¿no? Como les decía, coloco reg, lwage, pero en vez de educ voy a poner la estimación
y voy a obtener esta tabla que está en la diapositiva. Ahora vamos a comparar eh, los estimadores de MCO y de variables instrumentales para ver con cuál me quedo, ¿no? Ya más o menos ustedes sabrán la respuesta, ¿no? Porque hemos visto que sí hay endogeneidad y que obviamente el de variables instrumentales debería ser el que utilice. No obstante, igual como parte del aprendizaje eh, voy a hacer todo el procedimiento y aplicar el test de Hausman para determinar con cuál quedarme, ¿no? Entonces, para ello voy a agarrar los estimadores de MCO y el estimador de BI, utilizando una tabla, ¿no? Utilizando este comando STAP, en los que voy a poner los estimadores del MCO y del BI. Y bueno, estos son algunas opciones para colocar el standard error, qué indicadores colocar en la tabla, en los formatos y así como las estrellas para ver la significancia, ¿no? Entonces acá puedo ver los estimadores de MCO y el de variables instrumentales, ¿no? Nos habíamos enfocado en esto, vemos las diferencias y vemos que el resto para Age y para Black también son distintos, ¿no? Incluso luego de corregir por variables instrumentales, el de Black pierde significancia, lo que implica que en realidad la raza, luego de corregir por endogeneidad, no tiene relación alguna con el nivel de salarios, ¿no? Esa es una conclusión importante porque generalmente también uno dice que la raza podría jugar un papel en la discriminación laboral, pero en este caso hemos visto que luego de corregir este problema de endogeneidad no ocurre ello, ¿no? No digo que siempre vaya a ocurrir, pero al menos hay evidencia de que en esta base de datos no ocurre. Muy bien, entonces ahora que ya tenemos los betas de MCO y modelos BI, vamos a utilizar el test de Hausman para ver con cuál nos quedamos, ¿no? Acuérdense que el estadístico de Hausman tenía esta forma, comparaba el beta de variables instrumentales con el beta de MCO y que la hipótesis nula de Hausman es que no hay diferencias significativas entre variables instrumentales y MCO. Y por lo tanto, si son parecidas, no debería por qué utilizar las variables instrumentales, ¿no? Simplemente me quedo con el MCO porque es el más sencillo. Eh, ok. Entonces, para aplicar el test de Hausman, simplemente coloco el comando Hausman seguido de, la- de los nombres que contienen a los coeficientes que he guardado. En este caso le hemos llamado modelo BI y modelo MCO, siempre poniendo primero el modelo BI, ¿no? Porque esa es la forma que tiene el estadístico de Hausman. Entonces, corremos esto y nos sale este resultado, ¿no? Nos compara los betas del modelo de variables instrumentales y el beta de MCO. Y como vemos acá, dice que la hipótesis nula, la diferencia en coeficientes no es sistemática, o lo que es lo mismo, que no hay diferencias significativas. De acuerdo al p-value del test de Hausman, rechazo esa hipótesis nula. Rechazo la hipótesis nula, entonces significa que sí hay endogeneidad y por lo tanto es mejor usar el estimador de variables instrumentales. Y con este me quedo, ¿no? Entonces, estos son los estimadores insesgados y que tienen consistencia.
Muy bien. Entonces, en Stata, como ya se imaginarán, simplemente colocan este comando, ¿no? Y van a obtener el mismo resultado que está en la diapositiva. Muy bien, espero que les haya sido de utilidad esta clase, esta pequeña clase de aplicación práctica de bienes instrumentales que se complementa con la clase previa teórica. No olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho para seguir atentos a las novedades. Y pues aún nos queda un tema más en esta serie de- del curso de Stata y Econometría que se ha venido ofreciendo libremente. No olviden que están invitados a dejar sus comentarios, sus preguntas cuando gusten. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por su atención. Agradezco que también pudieran compartir los videos y el canal con sus compañeros, compañeras y todas las personas que crean que les es conveniente o que les sería provechoso. ¿Sí? Entonces, hasta pronto, que les vaya muy bien. Cuídense.